A menudo nos hemos topado con impresionantes historias de piratas, donde extravagantes hombres dirigen grandes embarcaciones, desde las cuales abren fuego de forma estrepitosa contra sus rivales. Pero, ¿por qué llegaron a existir estos personajes? ¿Qué función ejercían en su momento? Según la Real Academia Española, se define como pirata a una persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar. Aunque en nuestros días aún se practica la piratería, entre los siglos XVI a XVIII fue cuando cobró una gran presencia y auge en el Caribe. ¿Cómo fue que inició todo? Tras los españoles establecerse en América, se convirtieron en la principal potencia en el Atlántico, lo que hizo que el flujo de barcos españoles se incrementara de forma considerable. Estos barcos navegaban en diferentes direcciones del Atlántico, desde y hacia diferentes puntos del Caribe, cargados de valiosas y codiciadas mercancías que llamaban la atención de personas de otras naciones europeas. Para ese entonces, era muy utilizada la práctica del corso. A quienes la ejercían se le conoce como corsarios. En este punto es bueno mencionar la diferencia entre los corsarios y los piratas. Los corsarios eran marineros que navegaban con el respaldo oficial y bajo contrato de un estado y solían atacar y saquear los barcos de naciones rivales al estado al cual representaban. Los piratas, en cambio, hacían lo mismo que los corsarios, atacar y saquear barcos, pero actuaban por su cuenta. Como habíamos mencionado, desde el siglo XVI en adelante, España tenía bajo su poder varios territorios del Caribe donde obtenían valiosas mercancías y a medida que se expandían, fueron extrayendo metales preciosos como el oro y la plata. Dichos recursos eran trasladados en barco hacia Europa. En ese momento, dichos barcos se convertían en presas de corsarios y piratas. Pero, ¿qué motivó el surgimiento de los piratas en el Caribe? En Europa, para ese tiempo, las condiciones de vida no eran tan buenas. Muchas personas vivían en la pobreza. Eso motivó a muchos hombres de Francia, Inglaterra, Holanda, entre otras naciones europeas, a embarcarse a la aventura de la piratería para arrebatarles el oro a los barcos españoles y así poder regresar a Europa para vivir una vida de riquezas. Por otro lado, algunos historiadores también agregan un elemento más que motivó a algunos hombres a embarcarse en la piratería. Era el elemento religioso, pues algunos piratas de procedencia inglesa y holandesa eran protestantes muy devotos, quienes sentían un gran desprecio hacia los reyes católicos de España. Por lo tanto, destruir un barco de un rey católico era un acto casi sagrado para ellos. Por otro lado, algunos de estos hombres eran perseguidos o prisioneros en Europa, y la piratería le permitía experimentar cierta libertad alejados de las leyes europeas. Algunos piratas llegaron a alcanzar gran prestigio en la sociedad hasta lograr ser parte de la nobleza. Algo que también impulsó la práctica de la piratería fue la vulnerabilidad de las colonias españolas en América. En realidad, el extenso territorio del cual España se había adueñado no contó con la suficiente protección naval cerca de sus costas. Además, grandes extensiones no estaban pobladas, lo que la convertía en presa de los bucaneros y filibusteros, de los que hablaremos más adelante. Como hemos narrado, la actividad de los piratas en el Caribe se centró en atacar embarcaciones cargadas de mercancías, especialmente metales preciosos, así que la mayor parte de la actividad de los piratas se desarrollaba en el mar. Generalmente, la mayor parte de su vida no se establecían en tierra. Sin embargo, hubo otro tipo de piratas que solían atacar los puertos de algunas poblaciones establecidas en las costas. Con el tiempo, surgieron los que se le conoce como bucaneros. Estos
solían adentrarse en tierra y cazar animales salvajes, y preparaban su carne utilizando un método empleado por los nativos indígenas. Luego, vendían sus carnes y pieles generalmente a los piratas que navegaban por su área. Esta práctica se desarrolló originalmente en la parte norte de la isla La Española, territorio perteneciente en la actualidad a Haití y la República Dominicana. Los bucaneros establecieron poblados en la parte sur de la isla La Tortuga, pero con el tiempo se dedicaron a la piratería. Estos bucaneros que se dedicaron a la piratería, con el tiempo empezaron a desarrollar una práctica a la que se le conoce como filibusteros y empezaron a desarrollarse en la isla de La Tortuga aproximadamente en el año 1630. El origen de ese término, dado a este estilo de piratería, no está muy claro, pues algunos historiadores dicen que proviene de las palabras holandesas vrijbuiter, que significa el que captura el botín. También se le llegó a traducir al inglés como flyboat, que significa embarcación ligera, y en la práctica solían usar barcos más rápidos. Los filibusteros eran piratas que solían trabajar al servicio de algunos gobiernos, atacando embarcaciones y zonas del enemigo de su empleador. Sin embargo, cambiaban constantemente de asignación según les conviniera, muchas ocasiones trabajando para ellos mismos. ¿Estaban organizados los piratas? Los filibusteros crearon una asociación, la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Esta asociación no pretendía imponer reglas organizativas en la práctica de la piratería, más bien pretendía mantener su espíritu independiente. Dicha asociación estaba gobernada por un consejo de ancianos que eran los filibusteros de más tiempo en el ejercicio. Con el tiempo se nombró un gobernador, pero sin poder real. También llegó a nombrarse un almirante, con hombres a su cargo que desempeñaban funciones administrativas y logísticas, y las grandes decisiones se tomaban en juntas de capitanes que algunas veces se convocaban en la isla de Baca, en Jamaica y La Tortuga. Esta asociación era exclusivamente masculina. La asociación no contaba con presupuesto, no establecía impuestos ni obligaciones. Además, no existía código penal, no se reconocían nacionalidades, ni idiomas, ni religión. De hecho, quienes abandonaban la hermandad no eran perseguidos. A la hora de iniciar una expedición para atacar y saquear una zona enemiga, formaban un consejo para decidir cómo aprovisionar la embarcación. Luego de gestar el abastecimiento y la administración, formaban otro consejo en el cual fijaban el objetivo, gestaban los gastos y establecían el reparto del botín. Generalmente, los gastos eran el sueldo del carpintero, que era de 100 a 150 pesos. Este se encargaba del mantenimiento de la embarcación. También llevaban un cirujano a que le pagaban un sueldo entre 200 a 250 pesos. Además, indemnizaban a quienes resultaban mutilados en la expedición. Dichas indemnizaciones eran de la siguiente manera: 600 pesos por el brazo derecho y 500 pesos por el brazo izquierdo, 500 pesos por la pierna derecha y 400 pesos por la pierna izquierda. También quien perdía un ojo recibía 100 pesos. Antes de salir, juraban la ley de a bordo y lo hacían generalmente en el puente del barco, en presencia de un vaso de ron y una Biblia, o en ocasiones sustituían la Biblia por un crucifijo u otro objeto de importancia, y acto seguido se leía la carta del viaje, la cual era firmada por cada uno. Eran considerados delitos graves los siguientes: ocultar parte del botín, robarle a los compañeros, hacer trampa en el juego, desertar en un momento importante, matar a un hermano y no tener armas listas en el momento del abordaje, o sea, al momento de atacar y capturar otro barco.
Otros delitos menores eran fumar cuando estaba prohibido, pelear con un compañero y forzar una mujer honesta. La justicia era manejada por el capitán o por el contramaestre. En ocasiones eran hechos prisioneros y llevados a Jamaica o a la Tortuga. A veces se aplicaban castigos fuertes. Por ejemplo, a los homicidas se les solía arrojar al mar atado al cadáver de su víctima. Otro castigo consistía en dejar al que delinquía abandonado en un islote rocoso, de manera que cuando subiera la marea se ahogara. Si el delito era menor, en ocasiones le reducían su parte del botín o se le obligaba a subir al palo en mal tiempo. Otras veces lo desembarcaban en territorio español con una botella de agua y un arma. Quizás te preguntes, ¿dónde conseguían los barcos los filibusteros? Generalmente los robaban a los mercantes y en ocasiones capturaban barcos de guerra. Entre los grandes piratas destacados podemos mencionar a Barba Negra. Su nombre real era Edward Teach. El lugar de su nacimiento no está muy claro. Se cree que fue en Bristol, pero hay quienes consideran que nació en Carolina del Sur o en Jamaica. Su nombre le fue dado por poseer una barba larga y negra. Posiblemente perteneció a la Armada inglesa, pero tras los ingleses entrar en paz con España, él decidió seguir atacando los barcos españoles. También atacó barcos franceses e ingleses. Su actividad se desarrolló entre 1716 a 1718, año en el cual fue asesinado. Para finales del siglo XVII, Inglaterra poseía un gran dominio colonial, lo que le atribuyó gran movimiento del flujo de la mercancía en el mar, y los piratas le representaban un gran peligro en pérdidas. Así que se dedicaron a la caza de los piratas, buscando y atacando las embarcaciones piratas. Como estos no tenían territorio establecido desde donde aprovisionarse ni defenderse, fueron desapareciendo poco a poco, hasta erradicarse casi por completo a mediados del siglo XVIII.